mujer de Lapidot. ¿Ya vio? Lapidot, mujer de antorchas. Mujer de antorchas. Lapidot era un sobrenombre para Barak. En otra transcripción pudiéramos decir mujer de fuego. Una mujer que tenía el fuego, o sea, que siempre estaba dispuesta a hacer, a subir, a bajar, a encender el fuego. Siempre, mujer de Lapidot. Y dice el versículo 5, ayúdeme, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora era una juez, no había estudiado la universidad, no era abogada, no tenía maestría ni doctorado, pero la sabiduría es diferente al conocimiento. El conocimiento tiene que ver con lo que usted y yo adquirimos de los hombres, de la experiencia, de la vida, de las leyes, de lo que usted quiera. Sabiduría viene de lo alto y la imparte el Señor. Son necesarios ambos. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer tenía la experiencia de la vida como esposa, pero también la experiencia de ser una miembro del pueblo de Dios que había estado durante 20 años sometida a un yugo extraño, y además su comunión con Dios, su relación con Dios, le había dado esta sabiduría. Y dice que se sentaba para ejercer este oficio al aire libre, debajo de una palmera. Fíjese bien, estamos encontrando algunas cualidades. Estaba sentada al aire libre, en una palmera, tal vez ella vivía cerca de donde estaba esa palmera, pero lo cierto es que ella estaba disponible. Diga conmigo, disponible. Una madre siempre está disponible para sus hijos. Una mujer que tiene la sabiduría de Dios, una abuela, una madre, siempre está disponible para tener una palabra del Señor. Y dice que el pueblo acudía a ella para recibir consejo, y entonces en medio de ese consejo ella resolvía los conflictos del pueblo. Entonces, definitivamente era una labor muy difícil, sobre todo en un tiempo de caos y de apatía espiritual. ¿Por qué había una jueza? Yo me hago preguntas raras, porque en esas preguntas raras Dios me responde. ¿Por qué había una jueza y no un juez? ¿Alguien puede despertar a la iglesia? ¿Por qué había una jueza y no un juez? Pues porque los hombres tenían flojera, porque los hombres estaban apáticos, porque los hombres no querían tomar su lugar, porque los hombres no querían levantarse como padres. Entonces Dios siempre usa a quien tiene un corazón dispuesto. Y Débora tenía un corazón dispuesto. Débora tenía una ubicación muy clara, quién era ella delante de Dios, y entonces la establece como jueza, como una madre para Israel. Y dice, venían los hijos de Israel y venían a pedirle consejo. Se da cuenta, es una figura materna, viniendo los hijos a pedirle consejo a la madre. Entonces ella cumple un rol fundamental entre el pueblo en esta parte de la historia de Israel, que estaba caracterizado por la decadencia. Si usted lee el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo de los jueces Dios levantaba un juez, caminaban bien por un tiempo y volvían a olvidarse de Dios, y entonces eran conquistados otra vez. Y entonces pasaban 20, 40 años y otra vez clamaban a Dios, y otra vez Dios les escuchaba y levantaba otro juez. Y así, el libro de los jueces es un poco deprimente en ese sentido, porque Israel siempre estaba cayendo, y Dios levantaba jueces para que pudieran mantenerse como el pueblo de Dios. Pero vamos a mirar entonces que una mujer que tuvo la valentía y el empuje de responder a las necesidades que había en el pueblo en ese tiempo, una mujer muy valiente. Y vemos muchas historias como la que le conté, la de Irena, que a falta de hombres se levantó esa mujer, una mujer valiente, para salvar 2.500 niños. Y no necesitamos ir tan lejos, tal vez tu historia puede ser muy parecida.
a lo mejor no eran 2.500 niños, pero eran 3 niños, donde el padre se ausenta, donde el padre no toma su lugar, y finalmente es la madre quien se levanta en fe, con valentía, para sostener y salvar, no a 2.500, pero sí a 3, a 4, a 8, a 10 niños. ¿Estamos acá? ¿Te suena? Es una historia muy común en nuestro país, por causas y razones culturales, por cuestiones de alcoholismo, por cuestiones de situación en donde el padre es anulado totalmente por el vicio, totalmente por otras circunstancias, y entonces la madre se levanta para poder sostener, para poder ayudar. Y en ese sentido, entonces estamos viendo que Débora era una juez que estaba tomando un lugar dentro del pueblo de Israel, porque no había un solo varón que se levantara para ser un juez, para ser un padre para Israel. Esto también es una figura de la iglesia, que más adelante, si nos da tiempo, pudiera explicarle, o en otro día, pero es una figura de la iglesia. La iglesia se levanta, Cristo levanta a la iglesia también para que la iglesia ahora tome ese lugar y pueda aconsejar a los hijos de Israel. ¿Están aquí los hijos de Israel? Del Israel espiritual. Y pueda aconsejar y pueda sostener y pueda ayudar y pueda alentar y pueda empujar y pueda ser valiente para guardar y cuidar a los hijos de Dios. Entonces, ella es quien recibe directamente el plan de Dios para ir a la batalla, para el proyecto, para la liberación de Israel. Dios siempre quiere libertar a su pueblo. Y en este tiempo de desesperación, ella era una mujer que estaba alentando al pueblo a luchar. Y estaba alentando al pueblo a luchar. Como mujer, no era ella la persona adecuada para ponerse al frente del ejército. Y esto nos habla de su sabiduría. Una mujer que es sabia no se pone al frente. Una mujer que es sabia empuja al marido. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Pero a veces ese es un error común también en nuestro país. Si él no quiere, entonces yo lo hago. Y como él no quiere, yo lo hago. Y como yo lo hago, entonces él dice, pues ella que lo haga. Y finalmente se cambian los roles y se vuelve conchudo y etcétera, etcétera. Perdón, hermanos, hoy no es Día del Padre, ¿ok? Hoy estamos levantando aquí a la madre. Y entonces él se vuelve conchudo y él dice, pues al fin ella es capaz de hacer esto y de hacer lo otro y vende gelatinas y sube y baja y hace el quehacer de la casa y manda a los chamacos a la escuela. Y pues yo, pues, Señor, pues mándame algo, ¿no? Entonces fíjese cómo desde tiempos bíblicos estamos encontrando que Dios establece a la mujer precisamente con una característica de fuerza. Pero el punto aquí es que la sabiduría radica en que la mujer no se ponga al frente y no le resuelva todo, sino como Débora. Débora le decía a Barak, ya te junté a aquel, ya te junté al otro, ya están aquí los generales, ahí está el ejército, sale chiquito, vámonos a la guerra. Y Barak le dice, sí voy a la guerra, pero tú vas conmigo, yo voy contigo. Si tú le sacas, yo no, yo aquí voy contigo. ¿Estamos acá? Y entonces ella entiende que como mujer no era adecuado que ella fuera al frente, porque Dios tiene un orden establecido. ¿Estamos acá? Tiene un orden establecido, pero ella no se salta las trancas y no dice, bueno, si él no lo hace, lo voy a hacer yo. No, él empuja a Barak. El general era Barak. Y entonces Barak empieza a formar un ejército libertador y hasta que obtienen la liberación total de Israel. Por cierto, si usted lee en casa el capítulo 4 y 5 de Jueces, se va a dar cuenta que no es precisamente Barak quien mata a Sísara, el general de Jabín, el rey enemigo, sino fue otra mujer, porque este rey cuando viene la batalla, él escapa y se mete a la tienda y se va a pie y se mete a la tienda de una mujer. Esta mujer, él le pide agua, ella le da leche en un plato de honra y finalmente cuando se duerme, ella le clava una estaca entre 100 y 100. Pone la estaca, toma el mazo, ¡pah! Y lo mata.
Tal vez un hombre no se hubiera, veo a Saúl, que no quiso matar al rey que Dios le había mandado matar, pero esta mujer entendió que la única manera de libertar a Israel era matando al enemigo, y entonces toma la estaca y lo atraviesa, le atraviesa la cabeza. Si a usted le gustan las películas de acción, lea la Biblia, ahí no se andan con rodeos, y le atraviesa la cabeza con una estaca, ¡pah!, con un mazo. Entonces, yo creo, amados hermanos, que cuando leemos la historia de Israel vamos a encontrar hombres y mujeres que son grandes ejemplos para nosotros, y hombres y mujeres que también son malos ejemplos para nosotros, porque todo lo que está escrito ha sido para nuestro ejemplo. Entonces ella anima a Barak, y entonces esas características y esos atributos de esta mujer llamada Débora, pues no están pasadas de moda, deben ejercerse hoy en nuestros tiempos. La mujer, la mamá, debe ser sabia para impulsar a sus hijos, para animar a sus hijos, para alentar a sus hijos, para ir a la batalla, pero al mismo tiempo, como ayuda idónea, la mujer en la casa, como esposa, debe alentar al esposo también para ir adelante, y entonces ir examinándonos a la luz de la palabra estas características y cualidades. Voy a darle algunas de ellas. Número 1, tenía una sensibilidad social. Las mamás de hoy, las mujeres de hoy deben de tener una sensibilidad social. No puede estarse ocupando únicamente de su casa, porque sus hijos conviven con otros hijos y esos niños pertenecen a una comunidad. Entonces, Débora vivió en un tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba falto de todos los pactos con Dios, había fallado a todos los pactos con Dios y estaba viviendo las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Y ella describe esa condición social ahí en Jueces 5, del 5 al 8, fíjese cómo lo describe ella. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Fíjese la descripción que da Débora. Estaban los caminos abandonados. ¿Y luego qué sigue? Versículo 6. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Estamos en Jueces 5, chicos. Jueces 5, 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron, ¿cómo? Y luego dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Es una imagen actual también de la sociedad. Niños que antes andaban bien, que caminaban bien, de repente se apartan del sendero y se van por senderos torcidos. Luego el versículo 7 dice, aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Fíjense bien, había un abandono total. Era una sociedad totalmente decaído y los cananeos se habían apoderado hasta de las principales rutas de abasto. ¿Le suena? Caminos en donde tendría que pasar alimento y comida, ahora pasaba droga, ahora pasaban otras cosas. ¿Estamos acá? Se habían apoderado de los caminos, de las rutas. Los aldeanos abandonaron los pueblos porque los cananeos venían y les pedían derecho de piso. ¿Hola? Y les decían, tú no puedes estar acá. Entonces se movían y iban en busca de protección a las ciudades amuralladas. Entonces los enemigos de Israel habían logrado dejarlos sin comercio, sin labores agrícolas, sin administración, sin que pudieran atreverse a viajar en paz, porque sabían que en el camino los podían secuestrar, los podían torturar, los habían dejado sin armas, los habían dejado sin ánimo para atreverse a combatir. Entonces era una situación caótica. Fue cuando Débora dice,
hasta que yo Débora, ¿qué hizo?